Con un movimiento que nadie esperaba, el Chelsea encontró la debilidad del equipo más temido del planeta. Jugadores que parecían fuera de lugar eran en realidad piezas clave. Hasta un lateral estaba disfrazado de mediocentro. Luis Enrique en la banda terminó completamente desesperado. Acababa de ver cómo un club que hace meses atrás estaba al borde del colapso desmantelaba su táctica. Un club que muchos querían condenado, que gastó más de 1.000 millones sin ningún plan. Pero entonces llegó un entrenador que tan solo había dirigido en segunda división, uno que construía sus ideas sobre un tablero de ajedrez. Esta es la historia de cómo Enzo Maresca resucitó al Chelsea y amenaza a la Premier. En el año 2021, el Chelsea alcanzó la gloria tras conquistar su segunda Champions League, pero tan solo unos pocos meses atrás, el club era un verdadero polvorín. Tras una derrota por 2-0 ante el Leicester City, el equipo cayó a la 10ª posición de la tabla, sin opciones de luchar por el campeonato y lejos de los puestos europeos. Frank Lampard fue destituido y el elegido para sustituirlo fue Thomas Tuchel, que acababa de ser despedido del Paris Saint-Germain tan solo un mes atrás. El alemán se encontró un equipo tácticamente pobre y muy hundido moralmente tras la mala racha de resultados. No obstante, en tan solo unos días, Tuchel revitalizó por completo al equipo de manera increíble. A partir de su llegada, el Chelsea pasó a jugar con un reconocible 3-4-2-1, que aportó equilibrio en todas las zonas del campo. Los tres centrales, apoyados por los dos carrileros más el enorme trabajo de Kanté, aportaron mucha solidez defensiva. De hecho, lograron 18 puertas a cero en los primeros 24 partidos de Tuchel como entrenador. Esto los hizo volar en Champions. Ganaron al Atlético de Madrid, Porto, Real Madrid y se plantaron en la final ante el City de Guardiola, que era el gran favorito. Pero Tuchel ya le había ganado en 2 ocasiones esa misma temporada. Esta vez volvieron a neutralizar por completo el ataque Citizen y un gol de Kai Havertz sentenció el partido. El Chelsea acabó siendo campeón de Europa sin que absolutamente nadie se lo hubiera podido imaginar tan solo meses atrás. Los Blues, como dijo el propio Thomas Tuchel, eran un equipo al que nadie quería enfrentarse, y ese verano se reforzaron con el fichaje de Lukaku por 115 millones de euros, lo que prometía ser la pieza que faltaba para luchar definitivamente por el título de Premier League. El Chelsea fue campeón de la Supercopa de Europa y del Mundialito de Clubes. Encima, en Premier League, el equipo estaba luchando por el campeonato contra el Man City. No obstante, a mitad de temporada el Chelsea pegó un bajón muy importante. Además, el fichaje estrella del verano, que no había sido precisamente barato, se mostró públicamente descontento con su situación en el equipo y se comentaba que varios jugadores tampoco estaban cómodos. Por si fuera poco, tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, el gobierno británico aplicó una sanción a Roman Abramovich, el dueño del Chelsea. Desde su llegada en 2003, Abramovich fue el hombre que convirtió al club de Londres en una referencia a nivel europeo, con inversiones millonarias en fichajes. Es un hombre muy querido por los aficionados del club, pero en ese momento el Chelsea pasó a estar congelado. Para que os hagáis una idea, no podían ni vender entradas. Incluso varios medios de comunicación dijeron que el club estaba en serio peligro de desaparecer. Finalmente se aprobó la venta del club al consorcio liderado por Todd Boehly por un valor de 5.000 millones de euros aproximadamente. Un gran empresario estadounidense que contaba con varios negocios deportivos importantes en su país, pero ninguno de ellos era de fútbol, y se notó. Tuvieron muchas diferencias con Tuchel y tras un decepcionante arranque de la temporada 22-23 se terminaron cargando a Thomas Tuchel. A partir de aquí al nuevo jefe se le empezó a pirar completamente la cabeza. Fichó a Graham Potter, entrenador del Brighton, con el objetivo de construir un proyecto a largo plazo. Para ayudarlo, desembolsó más de 600 millones de euros en fichajes aquella temporada, una cifra de absoluto récord. La situación fue tan surrealista que el entrenador comentó que en varias reuniones del equipo muchos se tenían que sentar en el suelo porque literalmente no había ni espacio. Bueno, llegaron a tener hasta 7 porteros y es a día de hoy una situación que el Chelsea todavía debe resolver. Si te lo montas bien, tú también puedes estar con nómina del Chelsea. El caso es que Graham Potter no funcionó y lo acabaron echando esa misma temporada. Más tarde llegó Frank Lampard de nuevo como entrenador interino para intentar salvar la temporada, pero solo ganaron un partido de 9. La temporada fue tal desastre que el Chelsea tuvo su peor clasificación en Liga desde 1995 y por supuesto se quedaron sin jugar Europa. El equipo era una mezcla de talento joven sin rumbo, jugadores desconectados y cero estructura. Entre medias realizaron el fichaje más caro de la historia de la Premier, Moisés Caicedo, por una cantidad aproximada
de 115 millones de libras. En verano de 2023 contrataron a Pochettino para que pusiera un poco de orden en el caos. Con él, los Blues hicieron una campaña irregular, no ganaron ningún trofeo y terminaron sextos en Premier League, pero gran parte del vestuario estaba de su lado. No obstante, club y entrenador decidieron separar sus caminos. Después de 2 años de caos total, sin saber hacia dónde iba el club, sin una identidad definida y sin una manera de jugar determinada, el Chelsea quiso cambiar esto por completo, y para ello decidieron apostar por alguien que no tenía realmente experiencia como primer entrenador en el fútbol de élite y que veía el terreno de juego como un tablero de ajedrez. Enzo Maresca jugó al fútbol como centrocampista en diferentes equipos como la Juventus o el Sevilla. En una ocasión, cuando jugó para el Málaga, Pellegrini le comentó que debía convertirse en entrenador de fútbol, y Maresca le hizo caso. Después de su retirada, fue asistente del ingeniero en el West Ham. En 2020 fichó por el filial del Manchester City y consiguió ganar el título de Liga. Allí dirigió a Cole Palmer, su estrella en el actual Chelsea. También a Lavia y a Delap, el delantero que recientemente han incorporado los Blues por petición expresa del míster. Un año más tarde, Maresca se fue a Italia a entrenar al Parma, pero terminó siendo destituido tras solo 14 partidos. Guardiola no dudó en traerle de vuelta al City como asistente y juntos ganaron el triplete en la temporada 2022-2023. Guardiola creía que el italiano lo tenía todo para ser un entrenador top, y a su vez Maresca alucinó con los métodos de Guardiola, quien a día de hoy es un gran influyente en su estilo de juego. En 2024, Maresca comenzó una nueva aventura con el Leicester City, de la segunda división inglesa. Aquel año, los Foxes fueron un equipo que dominó la posesión de balón con un fútbol posicional y de presión alta, y con esta idea de juego, el equipo ascendió como primer clasificado y regresó a la Premier League. En ese momento, el Chelsea quedó sorprendido por las capacidades del míster del Leicester y decidieron ficharlo para sustituir a Mauricio Pochettino. Algunos no entendieron esta decisión de poner a Maresca como primer entrenador, pero dentro de sus cualidades había una que la distinguía de todos. Maresca comenzó a estudiar ajedrez a finales de su carrera como jugador porque creía que esto le podía ayudar como entrenador en un futuro, pero esto dio un paso todavía más allá. Se formó en Coverciano, donde se encuentra el departamento técnico de la Federación Italiana de Fútbol, que es donde se forman los entrenadores italianos de élite. Durante su formación escribió una tesis llamada Fútbol y ajedrez, donde comparó estrategias de grandes ajedrecistas con tácticas de éxito en equipos de fútbol. Maresca dice que el tablero de ajedrez es como un campo de fútbol, se puede dividir en 3 canales, uno central y 2 exteriores, y él cree que al igual que en el ajedrez, el centro es clave para lograr la victoria. De ahí que comparta la idea con Guardiola del juego de posición y del dominio del balón. Y esto es justamente lo que desarrolló nada más arrancar su etapa en el Chelsea. El míster aplicó un 4-2-3-1 desde el inicio. Una de sus características es el movimiento de uno de los laterales al centro del campo, mientras la defensa forma una línea de 3 y uno de los 2 pivotes, en este caso Enzo Fernández, se incorpora más arriba. Gracias a esto, el argentino ha mejorado sus números de forma llamativa. Además, Moisés Caicedo ha sido uno de los pivotes más importantes del continente gracias a una capacidad defensiva increíble, una versión moderna de N'Golo Kanté, que por cierto es su ídolo. Con esto, el equipo consigue sobrecargar una zona para tener ventaja y mover el balón más fácil y rápido. Esta sobrecarga provoca una atracción defensiva del rival hacia ese lado, lo que a su vez genera espacios en zonas opuestas. Ahí es donde entra el 10, Cole Palmer. Con Pochettino, Palmer actuó como un extremo derecho, pero esta temporada con Maresca ha sido claramente un mediapunta con mucha más libertad de movimientos. Su capacidad para avanzar con velocidad, combinar con rapidez y generar ocasiones lo han convertido en el 10 ideal de esta formación. Además, el Chelsea cuenta con extremos muy rápidos que generalmente permanecen muy pegados a la banda y hacen movimientos de fuera hacia adentro, lo que supone una amenaza constante para el rival. Por otra parte, se mostraron como un equipo muy comprometido en la presión tras pérdida. Con esto, el Chelsea consiguió dominar los partidos y obtener unos resultados excelentes a principio de temporada. De hecho, en la jornada 16 el equipo se situaba segundo a 3 puntos del Liverpool, pero a partir del mes de diciembre los resultados comenzaron a empeorar. Se mezcló un cúmulo de situaciones y muchos rivales ya habían detectado patrones de juego en el Chelsea de Maresca que lograron frenar con éxito. Por ejemplo, detectaron debilidad por el lado en el que el lateral se incorporaba al centro del campo y supieron cómo aprovecharlo. Por otra parte, los jugadores mostraron falta de confianza en ciertos momentos delicados, lo que se tradujo
acabó en grandes cagadas. Pero el míster ajustó al equipo, los jugadores recuperaron esa confianza y el Chelsea acabó en cuarta posición de Premier League. Aseguraron así su presencia en la siguiente Champions tras 2 años de ausencia. Los Blues llegaron también a la final de Conference League y lograron vencer por 4-1 al Real Betis tras una segunda parte arrolladora. De esta manera, el Chelsea llegó en plena forma al Mundial de Clubes, un torneo que paradójicamente se habían clasificado gracias al trabajo de Tuchel en 2021, ganando la Champions. Durante el Mundial de Clubes, Maresca probó diferentes sistemas y rotó a muchos jugadores debido al desgaste de toda la temporada y las altas temperaturas. En el primer partido ante Los Ángeles, el Chelsea planteó lo mismo que durante toda la temporada y le salió bien, pero en el segundo partido colocó a Palmer por banda derecha e incorporó a Reece James en el centro del campo, algo que no le funcionó. Perdieron el control del partido y Flamengo los ganó por 3-1, un golpe duro que los hizo perder el primer puesto del grupo. Como segundos clasificados, los ingleses se enfrentaron al Benfica en octavos de final y tras un partido de casi 5 horas por una tormenta eléctrica, consiguieron avanzar a cuartos tras arrollar en el tiempo extra. Cuando el Inter de Milán y el Manchester City quedaron eliminados, se abrió un camino muy interesante de cara a la final, aunque primero tenían que eliminar a 2 brasileños que habían sido las bestias negras de los europeos. Primero venció a Palmeiras por 1-2 in extremis. Entre medias, el Chelsea había oficializado la llegada de João Pedro, delantero brasileño del Brighton, que se incorporó directamente para jugar el Mundial. Debutó como titular en las semifinales ante Fluminense, su ex equipo en Brasil, y marcó 2 pepinos espectaculares que no pudo ni celebrar por respeto al Fluminense. Los 2 goles fueron definitivos y los Blues accedieron a la gran final del Mundial de Clubes. El rival era el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, el mejor equipo del momento, un momento clave en el que Enzo Maresca tenía delante la partida más importante de su vida y en la que realizó un movimiento maestro que nadie esperaba. Si este partido tiene algo de ajedrez, por supuesto, sí va a ser un partido de ajedrez muy difícil, por supuesto. Era un duelo entre 2 entrenadores de una idea muy similar, pero era obvio que el Paris Saint-Germain tenía muchos más argumentos para imponer su idea. Venía de ser campeón de Europa después de meter la mayor goleada de la historia en una final de Champions, pero además en el Mundial de Clubes se habían mostrado casi intratables, excepto la derrota por 1-0 al Botafogo, que fue su único gol en contra hasta llegar a la final. El PSG aniquilaba a sus rivales, con un llamativo 4-0 frente al Real Madrid y su ex Kylian Mbappé avanzaron a la final contra el Chelsea. Parece que el PSG iba a ser claro ganador. La noche anterior a la final, Maresca se encontraba en la habitación de su hotel y vio un vídeo sobre el PSG. Era Cristian Nieto y decía que la táctica del PSG era imposible de defender. Entonces se suscribió y le dijo a Cristian Nieto que le hiciera un vídeo si conseguía doblegar esta táctica. Muchos se creían que no lo iba a hacer porque decían que yo era ultra de Luis Enrique, pero yo también uso tanga y aquí estamos. El Chelsea planteó un 4-2-3-1 sobre el papel, aunque el esquema cambió constantemente. Desde el primer minuto sorprendieron a los parisinos con una presión muy agresiva. Maresca comentó que el PSG no podía tener tiempo para pensar porque eran muy buenos, y también creía que en los primeros 10 minutos habían ganado el partido. Pero ¿cómo si en ese intervalo no marcaron goles? En una jugada de un campeonato de ajedrez que él había analizado anteriormente, un jugador realizó una acción inesperada por el rival. Entonces la jugada no fue un jaque mate, pero provocó tal shock en el rival que desorganizó toda su estrategia y perdió confianza. Esto es justo lo que ocurrió en la final. Maresca ordenó una presión asfixiante a los centrocampistas del Paris Saint-Germain. Por esta razón metió a Reece James, normalmente lateral derecho, en el centro del campo. James iba a presionar directamente a Vitinha, mientras que Caicedo se ocupó de João Neves. Entonces aquí entraba en escena uno de los centrales, que era quien saltaba a Fabián o al centrocampista más avanzado en ese momento. La defensa del Chelsea varió constantemente. Si Doué se metía para adentro, Cucurella lo seguía y Pedro Neto se sacrificó con Achraf Hakimi durante todo el partido, ya que Maresca sabía el peligro que tenían las bandas del PSG. Con estos movimientos, el París no encontró ninguna salida clara de balón en los primeros 10 minutos, aunque su movimiento maestro estaba por llegar. Los de Luis Enrique realizan una presión asfixiante al rival, pero Maresca encontró la debilidad en el tablero para superarla con tan solo un toque, y se encontraba en la banda de Nuno Mendes. Por esta razón, el míster
encargó a Robert Sánchez, el portero, que habitualmente juega un papel importante en salida de balón, jugar en largo hacia el lado derecho. Allí se encontraba Cole Palmer, su mejor jugador, pero el que corría por la banda era Malo Gusto, el lateral. El objetivo era sobrecargar la zona de Nuno Mendes, que no tenía ayudas de los centrales, y en muchas ocasiones dudó a quién marcar. ¿Por qué? Fijaros lo que hicieron. El Chelsea se posicionó con 4 hombres en línea de ataque, que fijaban a los defensas. En este caso, João Pedro despistó por completo a Beraldo, que lo arrastró con sus movimientos a una zona alejada. Beraldo no se enteró ni del clima. Justo esto es lo que ocurre en el primer gol. Robert Sánchez lanza un balón en largo y Malo Gusto le gana la disputa a Nuno Mendes. Beraldo se encuentra alejado de la zona y el Chelsea genera superioridad con Enzo Fernández incrustado como un delantero más. Finalmente, Cole Palmer la acaba metiendo para adentro. Poco después, Reece James intercepta un balón. Los ingleses se hacen con la posesión y mirad cómo vuelven a buscar el lado derecho automáticamente. Luis Enrique se desespera en la banda, es consciente de que las fichas de Maresca se han movido perfectamente para encontrar la debilidad y encima el que tiene el balón es el 10, un jugador mágico que justamente hizo eso. Magia. El Chelsea no bajó la intensidad y continuó con su plan. De nuevo volvieron a la carga por el lado derecho. Cole Palmer recibe el balón entre líneas y mirad cómo Nuno Mendes no puede saltar porque detrás de él está Malo Gusto amenazando su espalda. Palmer avanza, ve el desmarque perfecto de João Pedro y define como Los Ángeles el 3-0. Nadie esperaba este resultado y el Paris Saint-Germain, que era considerado el mejor equipo del mundo en esos momentos, se fue completamente a la mierda. En la segunda parte los franceses trataron de reaccionar, pero el Chelsea se posicionó con un 5-3-2 que complicó mucho sus ataques. Tanto por el paradón de Robert Sánchez como por la disciplina del equipo, el marcador no se movió y el Chelsea fue, contra todo pronóstico, campeón del primer mundial de clubes. Pero lo más importante es que parece que han encontrado un entrenador capaz de dar una identidad al equipo a largo plazo. Hay que destacar que, como el propio Maresca comentó, él le dio un plan detallado a los jugadores, pero nada hubiera funcionado si estos no lo hubieran ejecutado a la perfección. Y es que tiene jugadores de un nivel altísimo, ya que al igual que el PSG se pueden permitir gastar cantidades astronómicas sin demasiadas consecuencias a nivel de fair play y todas esas cosas, algo que da una ventaja muy grande, está claro. Pero ese club que hace tan solo 2 años navegaba sin rumbo, hoy vuelve a soñar, y lo hace con una identidad, un plan y un ajedrecista en el banquillo que recordó lo que muchos habían olvidado, que en el fútbol como en el ajedrez no siempre gana el que más fichas tiene, sino el que mejor sabe moverlas.